encontrarnos, Luis Carlos. Es altísimamente sospechoso. Yo Ya. no sé. Este es un sabotaje, yo no sé. Sí, yo creo que esto ya es cuestión o de equipos o de... Porque es que no me paino contigo, esto no puede creer, alguna cosa está pasando ahí, ¿no? Sí, porque a mí tampoco me pasa con nosotros, yo no Esos entiendo. directos están extraños, definitivamente. Ay, bueno, Bueno, yo creo que aquí continuemos, les estaba diciendo pues la correcto. importancia de la relajación, de todas estas cosas que estábamos mencionando en un principio, pero continuemos en este proceso a ver si nos deja Listo. avanzar. Entonces estamos hablando que era diferente la mirada de la persona y siempre es diferente y eso vale la pena que cada uno de nosotros se ponga en esa tarea de observar la mirada de las personas en la vida diaria y miren si están emitiendo la misma energía, llamémoslo así, por cada uno de los ojos. Cuando la energía es diferente, ahí hay algún problemita, hay alguna preocupación, hay algo que lo está como molestando. Algunas personas dicen, yo no tengo la certeza, pero si algunos dicen, hombre, el ojo derecho cuando no está mirando bien, tiene que ver algo con la parte física del ser. Y el ojo izquierdo, si no está mirando bien, tiene que ver con la parte emocional del ser. Si las dos miradas son muy parejas, quiere decir que hay armonía. Okay. Entonces, también dice, no, esta persona entra fácilmente. Bien. Pero vuelvo y repito, con el sistema del golpecito, casi todos entran. Ok, dicho sea de paso, Luis Carlos, es bien importante. En Sintergética hablamos de que el ojo izquierdo capta la información y el derecho emite. Es decir, que nosotros también con los ojos podemos recibir una información y captar algo de alguien que está al frente nuestro, pero con el ojo derecho también podemos empezar a dar ciertas órdenes porque estamos emitiendo a través de esos patrones frecuenciales que el otro puede también recibir en un momento determinado si está dispuesto y disponible y realmente logramos hacer ese contacto de una manera muy sutil. Pero además de eso, hay algunos gestos que entiendo yo, Luis Carlos, son muy importantes en el rapport. Por ejemplo, si tú hiciste eso en este momento y de pronto ves que en el público alguien asume el mismo gesto, Sí. generalmente es porque ya hay una empatía, ya hay una conexión que facilita ese proceso de desconexión, digamos, del sistema de alerta para permitirnos entrar en un estado sugestivo más amplio. Lógico. Y ayuda mucho eso que es el rapport, ayuda mucho también lo que es la sugestión. Ok. Que a mí me dije, hombre, va esta persona y esta persona hace muchas hipnosis y no sé qué, no sé cuánto, entonces yo voy sugestionado. Este hombre me va a hipnotizar, pero es sugestión, porque vale la pena enfatizar, nadie hipnotiza a nadie. Cada uno se entra en hipnosis. Sí. Lo que hacemos nosotros los terapeutas de esta hipnosis es que ayudamos a la persona a que entre más fácilmente y que entre al inconsciente para poder ayudar a sanar que es de lo que vamos a hablar ahora. Sí. Y esto lo quiero aclarar mucho es porque la gente, muchas personas llegan con el miedo de que usted me va a hipnotizar. Digo, no, si usted no quiere, no, yo no lo hago. Claro. Entonces la sugestión ayuda mucho. Hay que generar esa confianza. Bueno, sí. También hablábamos de una cosa que a mí me parece muy importante y es quién debería asistir a una cita de hipnosis. Entonces dijimos, hay enfermedades físicas, hay enfermedades emocionales, hay enfermedades mentales y hay incluso algunas alteraciones en el nivel espiritual que son susceptibles de evaluar y posiblemente tratar también desde la hipnosis. Por ejemplo, desde el campo físico, Luis Carlos, ¿qué tipo de alteraciones has visto tú que sean las más frecuentes que se puedan solucionar desde la hipnosis? Por ejemplo, yo sé que algunos tipos de artritis son muy fácilmente manejables, algunos tipos de migrañas, etcétera, etcétera. Pero en tu experiencia, ¿qué te dice a ti que desde el punto de vista en el plano físico, insisto, sea un buen candidato para esta herramienta tan especial? Alejandro, en términos general, cualquiera, porque según la teoría Hammer, el 100% de las enfermedades son de origen psicosomático. Entonces, cualquier problema físico tiene por ahí algún origen en la parte psíquica. Entonces, yo no me pongo a estudiar y analizar
si este puede, si este no puede, sino que hago el intento. Ok. Hago el intento. Entonces una persona puede llegar, por ejemplo, con urticaria, que me pasó con una persona, y que todo me rasquiña y que no me siento bien, no me siento bien, y se fue a acordar de los momentos en los cuales quería zafarse de su señora y después de su segunda esposa, y él quería zafarse, y él inclusive en la misma terapia hacía, y se quitaba la urticaria que tenía en los hombros. Entonces, es algo que está muy relacionado a la parte emocional con la reacción que tenga el cuerpo. Es decir, que muchas de esas alergias dependen de esos ácaros que pueden medir hasta 1,70, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, ahí me quedo también en una pregunta, Luis Carlos. Así como yo puedo quitar un síntoma como ese o un signo, porque ya es un signo claro y evidente, también lo puedo crear bajo hipnosis. Bueno, He visto cuando se trata un poquito de la hipnosis más de escenario, más de sí, show, que alguna persona es sugerida con una orden como te va a rascar todo el cuerpo y entonces empieza a rascarse en el público y todas esas cosas. ¿Por bueno. qué eso no va, es decir, porque eso aparentemente va en contravía de lo que uno haría normalmente? ¿Por qué el subconsciente permite eso? El subconsciente lo permite en cualquiera de los dos casos, Ajá, pero el subconsciente puede no permitirlo en cualquiera de los dos casos. ok. Por ejemplo, cuando se hacen las hipnosis de espectáculo, nosotros podemos ver que toman 10 personas y a 10 personas le dicen, ustedes van a ladrar como Ah, perros. Y sí. todos lo hacen, menos uno. Ajá, Ese no quiere, ese no quiere. Aquí puede pasar lo mismo, que la persona bajo el efecto de hipnosis, yo le pongo eh, unas tareas para que él piense positivamente y puede ser que él se niegue a hacerlo. Y sí. eso me enfatiza, me gusta mucho esta pregunta, Alejo, porque con esto es importante decirle a las personas, aquí no se puede hacer nada contra la voluntad de la persona. Si la persona no lo quiere hacer, no lo hace. Bien, No hay ninguna persona que pueda decir, es que yo soy el sanador. No, bien. quien se sana es cada persona Ok. y es por la voluntad de cada persona. Pero lo que tú dices es verdad, se puede hacer tanto en el uno como en el otro. En el Sí. otro sentido. ¿Y por qué, por ejemplo, alguien momentáneamente, esto es bueno aclararlo, puede olvidar un dato específico? Por ejemplo, alguna vez asistí a una sesión con Tony Camo y entonces me llamaba mucho la atención porque él le dice a la persona que ya está bajo hipnosis, vas a olvidar el número 9 en tus cuentas, Sí, ¿sí? sí. Entonces luego le pide cuenta los números, o mejor, cuenta los dedos de tu mano. Entonces dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Entonces él se queda, no, espere, ¿cómo así que 11? Y empieza a llorar y dice, yo tengo 11 dedos, no puede ser. Sí. ¿Por qué siendo unas cosas que no parecieran para nada lógicas, el subconsciente las acepta? Esa es una buena pregunta para ti. porque Otro porque es un bandido. es muy común, es muy común que eso ocurra y el cerebro le obedece a uno en ese estado en donde yo le digo, no vas, te va a olvidar el número 3. Ajá, O también, que es algo que vale la pena decirlo, se te va a olvidar todo lo que pasó en esta sesión. ok. ¿Okay? En cada sesión yo digo siempre todo lo contrario. Vas Vas a a... recordarlo absolutamente todo. Yo necesito que saque todo al lado consciente. Sí, Pero es algo muy simpático que el cerebro sea capaz de eliminar alguna partecita que uno le dice, esto lo vas a olvidar temporalmente. Y lo ok, pasan, ok. y lo pasan. Bueno, cabe anotar que obviamente en un estado como estos es posible que se olvide un dato temporalmente y que Sí, eso no lo va a anular de su disco duro, digámoslo, porque hay gente que se puede asustar con eso, pero en realidad no deja de ser más un dato anecdótico casi en el que el subconsciente también juega. Es que el sí, subconsciente es mucho. un niño. El subconsciente es un niño pataletoso que algunas veces hace la pataleta y otras veces simplemente disfruta de su pataleta, se la goza y contagia. Sí, que eso también me parece bien interesante. Luis Carlos, hablamos de algunas técnicas de relajación como esa relajación anatómica, como la relajación relámpago en la que sacudíamos
digamos que de una manera importante esa parte fronto-occipital, pero también existen otra serie de pases, pudiéramos decirlo. Esto suena como un poquito esotérico, pero son como especies de pasos magnéticos que alguien con mucha experiencia a través del movimiento de sus manos o simplemente de una pequeña orden puede hacer que esa otra persona entre en un estado hipnótico. ¿Qué diferencia hay entre una y otra y por qué esa parte, digamos, sirve para incluirnos allí? Correcto. Vuelvo a repetir, dentro de lo que son las terapias propiamente, no uso sino una sola, porque las otras las utiliza uno cuando quiere hacer una demostración y puede ser, como tú dices, yo puedo hacer con un péndulo, que es una de las formas, y lo que hace el péndulo es producir un cansancio en la vista, Okay. más. Okay. Como lo miro con el dedo, entonces haga seguir el dedo y yo voy a cansar el ojo y ¡pum! se va a entrar en hipnosis. No todos, algunas personas. Hay otro fenómeno que no me lo sé explicar qué pasa, y es que si yo hundo la barbilla y hundo aquí en este punto, a la vez la persona también entra en hipnosis. Okay. No todos, pero sí muchos. Okay. Pero como te digo, en la mayoría de ellos se utiliza el cansancio de la vista. El otro es el poner esa rueda así con varios círculos, bla, 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 bla. Entonces Bien. eso va a producir un cansancio en el ojo que te va a ayudar a relajar fácilmente. Y salgamos de una vez de un mito. Sí. Está en la calle sentado con su pareja en el parque y llega alguien y hace pum y ambos quedan bajo hipnosis. Sí. ¿Eso es tan real? Puede llegar a suceder, como te digo, como que hay unas personas que entran en un solo instante, pero es muy escaso la persona que sin estar preparada o sin saber, como lo hago yo algunas veces en los talleres, bueno, voy a hacer una hipnosis, prepárense algunos de ustedes y yo miro, ustedes deben entrar, ¿quién entran fácil? Yo voy a tocar tu frente, te vas a dormir, toco la frente y pum, se duerme. Ok. Pero ya así de improviso puede llegar a suceder, no puedo decir que no, puede llegar a ocurrir, pero no es lo más común, Pues donde tu voz se está bajando un poquito el volumen, que nos que ajustar ahí un poquitico porque a veces... Bueno, pero está bien. Entonces, aquí hay otra cosa que yo quisiera tratar de comprender un poco para que entremos ya en recomendaciones prácticas para la gente, y es las ilusiones que se pueden crear en los órganos de los sentidos. A alguien se le puede sugerir un olor y entonces él empezar a el olor a rosas, por decir algo, o algo que tenga que ver con el gusto o con, digamos que con ilusiones auditivas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llega allí y por qué se llega allí? ¿Y qué importancia tendría generar este tipo de cosas? Bueno, la sugestión ocurre permanentemente. La sugestión ocurre en el diario vivir. La sugestión ocurre en cualquier situación de la vida y cuando está en estado de relajamiento es mucho más fácil que uno entre en ese estado de sugestión. Es por eso que hay que procurar que cuando la persona va a entrar en eso, es decirle, vamos a hacer todo lo que tú quieres llegar a producir en ti. No vas a hacer nada contra tu voluntad. Y es hacerlo caer en cuenta de que él va a tener el control sobre sí mismo. Que no va a ser mi control, sino el control. Y que todo eso lo vamos a utilizar para un bienestar de él. No para ninguna cosa. Y ya, como te lo dije la vez pasada o hace mucho tiempo, yo dejé de hacer hipnosis de espectáculo. Ya no hago nada. Sí, perfecto. Y lo otro es cómo, es decir, por qué en un momento determinado, si los órganos de los sentidos son los receptores de una información periférica y que por supuesto tendemos a tener muy en alerta, en un estado de hipnosis, al contrario, tendemos a que bajen un poquitico esas señales, a que digamos que informaciones más sutiles entren en resonancia con esos órganos de los sentidos, pero me llama la atención como por ejemplo a nivel táctil,
alguien puede perder, digamos, la noción del dolor con esto y lograr un estado de anestesia muy significativo al punto de que permita que le pellizquen una parte e inserten una aguja, o como alguna vez nos ocurrió con algún paciente al que le ayudamos a hacer unas extracciones de unos molares, lo fuimos llevando bajo hipnosis para permitirle tener una especie de analgesia bajo hipnosis que le permitió realizar el procedimiento sin dificultad. Bueno, lo que yo logro entender como ingeniero, yo no sé tú como médico, es que nosotros, todo el cuerpo está conectado con el cerebro. Entonces, el dolor es una orden que le manda el cuerpo al cerebro, donde dice algo raro está pasando que no tiene que estar sucediendo. Si yo le digo a la parte receptora y lo sugestiono, que no hay dolor, entonces la persona no la va a sentir. Y ocurre lo que tú dices. Entonces se pueden hacer inyecciones y hemos hecho pequeñas operaciones también de quistes o de cositas chiquitas, en donde la persona empieza a ser capaz de no, ya, no digamos soportar, de no sentir el dolor. Ya no está registrándolo aquí. Entonces el cerebro ya no está recibiendo esa orden. Ya no la recibe. Que es más común en algunas personas, hay otras que les da un poquito más de dificultad. Pero sí es factible hacerlo, y yo espero que algún día la medicina aproveche esta técnica de la hipnosis para que eliminemos en un porcentaje alto, no digo que 100%, no decir que voy a hacer una operación de corazón abierto con hipnosis, no. Ok, perfecto. Ahí se te congeló la imagen, Luis Carlos. Creo que aquí se nos vuelve a perder Luis Carlos con esto de la señal. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Ustedes me están escuchando. Ahí sí, espérate que se te había congelado la imagen. Ya. Entonces, vuelvo a repetir, podemos hacer, cambiar esa orden que llega al cerebro y hacer operaciones no muy grandes. Yo espero que la medicina lo acepte, y que lo acepte para algunos tipos de operaciones menores, e ir eliminando un poquito más la anestesia, que en algunos pacientes puede causarles efectos secundarios que no son muy agradables. Por lo general no, pero es mucho más agradable saber que puedo ir yo a una operación de varices, donde es algo muy sencillo, mucho más simple, me hacen la intervención y salgo caminando, y no tengo que ir a recuperar anestesia, no tengo que hacer nada. Eso es a lo que yo aspiro, que la medicina se nos abra un poquitico más, y dentro de unos 20 o 30 años estemos utilizando esto en los hospitales, en diferentes sitios. Por cierto, un llamado de atención también para algunos colegas que tienen la suerte de estar todos los días en un quirófano operando, y tanto como cirujanos o como anestesiólogos. Sí. Y es un llamado de atención porque muchas veces bajo anestesia profunda el subconsciente es muy lábil y recibe muy fácil una cantidad de informaciones. Así que es muy importante tener en cuenta lo que se diga en un salón de cirugía, una sala de cirugía, porque este paciente está altamente sugestionable en un momento como estos. Y yo creo que una de las cosas, nunca se me va a olvidar, el doctor Vélez Rojas, un gran cirujano de Medellín, que fue uno de nuestros profes y un tipo queridísimo, como él siempre decía, absoluto respeto en el quirófano, es un lugar sagrado y el paciente está expuesto a cualquier cosa y nos debemos a él y tenemos que respetar profundamente su intimidad y todos sus procesos, así que un llamado de atención en esto también. Bueno, Luis Carlos, te quiero poner... Quiero hacerte un comentario sobre eso que me parece muy importante. En un libro, que no me acuerdo en este momento cuál fue el que yo lo leí, hay un relato de una persona ciega que le hacen una operación, y apenas termina la operación le dice: doctor, cuénteme usted qué estaba haciendo. Yo lo vi vestido de tal forma y tenía camisas de tal color, y le describía colores y le describía cosas de una persona vidente. Todo, porque todo lo había visto desde ese estado de relajamiento tan profundo. Y
el médico decía que estaba sorprendido como una persona a la cual físicamente no podía ver, cuando estaba en ese estado sí podría ver cosas o sentir lo que tú dijiste. Por Ok, eso yo diría que en un quirófano es casi que un santuario. Eso tal cual, debería ser un tal cual, santuario. tal cual, Y, y yo le pondría a cada quirófano una musiquita suave, una cierto, cosa que cierto. relaje la tensión nerviosa de la misma persona y de los mismos médicos y enfermeros y todos, que debemos estar tranquilos. Ese ambiente sería fabuloso obtenerlo en los quirófanos. Eso es absolutamente cierto y valga la pena pues este llamado de atención a algunos colegas que de pronto nos están viendo o que escuchen luego este live porque me parece muy, muy, muy especial. Pensemos en esto también, Luis Carlos. Te voy a contar una anécdota muy especial y esta anécdota la traigo a raíz de que hoy vi una paciente con una historia muy parecida. Es una paciente que idealiza su matrimonio, que está absolutamente feliz, que ha tenido una historia de un matrimonio, entre comillas, perfecto, y súbitamente, cualquier día, cuando menos esperaba, ya después de tener 2 hijos en pareja y todo esto, ella se da cuenta que resulta que su marido le era infiel, pero no una, sino muchas veces y durante los últimos, por decir algo, 10 años. ¿Sí? Esta paciente, por supuesto, entra en shock, es muy complejo ese proceso y empieza a desarrollar un proceso artrítico. Y yo recordé cómo alguien yo había visto hace muchos años con una historia muy parecida, pero hizo una artritis inclusive deformativa severa de sus articulaciones de las manos y resulta que cuando la metemos en ese estado de profunda relajación bajo esa hipnosis, empezamos a llevarla a un proceso en el que ella cambia el sentido de la película y cambia también esa realización interna de su propia película, quitándole el drama, quitándole todo el dolor, pero envalentonándose ella, empoderándose ella, ocupando dignamente su lugar. Y resulta que después de que ella sale de la sesión se siente muy bien. Y yo diría, eso no es mucha gracia, pero la gracia fue que después, tal vez unos 2 o 3 meses después, yo la volví a ver y empezaban a involucionar sus deformidades a nivel de las articulaciones de las manos. Yo quisiera saber qué experiencia has tenido tú en pacientes como estos que incluso cuando son evidentes algunas alteraciones mórficas en su cuerpo, uno puede incluso darse cuenta que pueden revertir algunos tipos de lesiones como estas. Eso es cierto, Alejandro. Y como tú lo dices, en algunos casos, no se puede generalizar. Claro. En algunos casos, cuando ya el degeneramiento, la deformación ha llegado a cierto punto donde ya es reversible. Ok. Porque es que la emoción negativa produce efectos en mi cuerpo, definitivamente. Yo Bien. creo que eso ya no hay que discutirlo. Yo creo que ya todos estamos de acuerdo con eso. La única diferencia que puede haber entre unas y otras personas es que unos dicen que es el 100%, otros el 90%, otros el 85%. Pero siempre hay una afección física en mi cuerpo de acuerdo a la emoción negativa con la cual yo estoy. Cuando yo soy capaz de eliminar la emoción negativa, mi cuerpo empieza a funcionar diferente, completamente. Entonces, en vía de ejemplo, si yo tengo una emoción fuerte negativa con una situación específica, entonces eso va a ir a la parte de tu cuerpo que está comandando y va a darle la orden, nos tenemos que defender de esta situación. Es una orden que va del cerebro al órgano que esté funcionando, puede ser el órgano inmunológico. Ok. Entonces puede producir una alergia, como hablamos ahora de la artritis, o cualquier alergia, cualquier cosa. Y entonces, ojo que esto es peligroso. Y como es peligroso, hace que el cuerpo inmediatamente reaccione para defenderse de aquello que es peligroso. Pero no existe realmente. Te hago esa pregunta muy a propósito de algo que dijiste en la sesión anterior. Y es que tú decías, cuando se afectan las manos, cuando se ven las manos en un color oscuro, por ejemplo, en aquel momento donde estamos llevando al paciente a visualizar sus manos, muchas veces esto tiene con el no actué, no encontré la forma de actuar y realmente esto fue muy parecido a lo que ocurrió con esa paciente.
dijo, yo no sabía qué hacer, y me quedé como anquilosada, me quedé sin saber exactamente de esa manera y yo creo que eso finalmente es lo que uno en un acto de contacto con ese subconsciente puede empezar a sugerir para que el subconsciente, como ese niño que está ahí en ese momento indefenso, empiece a soltarse y a sentirse protegido, y de ahí la importancia de que alguien que como tú hace las veces de el apoyo en la terapia, le vaya generando la confianza para que se sienta en compañía, abrazado, es decir, que en verdad sienta que alguien está interesado por su ser interior y que le permite entonces cambiar la realidad. Exactamente. Exactamente, es cambiar la información negativa que yo tengo en mi cerebro, no es que esté en mis brazos. No, el brazo le transmite a una parte del cerebro la información donde dice tiene que estar tensa por cualquier situación que vivió. Okay. Y es cambiar la orden que yo tengo en mi cerebro, y yo creo que ya algo de eso hablamos, que queda guardado allá en el sistema límbico, y a través del 5 es como hacemos los cambios para que apenas ya se cambie la información, el cuerpo se destensiona, se afloja completamente, se acaban alergias, se acaban miedos, se acaban temores, una cantidad de circunstancias por ese cambio de información allá dentro del cerebro. Qué bonito es, hombre, Luis Carlos. Es muy emocionante ese hombre. Eso es Esto es milagroso. Vos sos un privilegiado, hombre. Qué maravilla. Escuchar esas historias me parece fascinante, porque es que yo creo que un mundo aparentemente inexplorado todavía, o seguramente muy poco explorado, nos puede llevar a revelar tantísimas cosas. Ves que te estaba haciendo una serie de preguntas generales porque te quiero llevar al desmitificar algunas cosas, pero también al saber y enterarnos de qué tantas cosas pueden ocurrir, y quiero cerrar este tipo de generalidades con una cosa muy especial, y es la memoria. Sabemos nosotros que el subconsciente muchas veces, como mecanismo de defensa frente a un suceso doloroso, prefiere olvidarlo, echarlo por allá en el baúl de los recuerdos, lo que no significa que el proceso fue resuelto. Simplemente que no tuvo las agallas o no era el momento específico para enfrentarlo y prefirió evitarlo y meterlo por allá en ese baúlcito. Entonces, asimismo, cuando en una sesión de hipnosis surgen cosas a flote que aparentemente no eran en la consulta, pero empiezan a salir de ese baúlcito de los recuerdos, asimismo podría ser factible recuperar en algún paciente por lo menos parcialmente su memoria. Por ejemplo, pacientes que hayan tenido un estado comatoso y que no recuerdan nada del suceso, o por ejemplo en alguien que empieza a notar que está teniendo déficit importante en su memoria, sobre todo reciente, ¿es posible llegar a esos estados? Sí, me ha tocado vivir algunos casitos, y es porque, como tú mismo lo dijiste, el cuerpo se defiende automáticamente. Entonces, una de las defensas es olvídelo. Olvídelo, mientras yo soy capaz de vivir aquella situación que fue muy difícil en amor, con paz y con armonía. Entonces, uno lleva al paciente a vivir la misma situación o a ir a buscar la situación que está guardada ya en el subconsciente. Y acordémonos que cuando vamos a esa dimensión que yo he llamado el subconsciente, es donde está la supraconciencia. Y la supraconciencia es donde está la conciencia del todo, del todo. Entonces vamos a extraer, ayudar a la persona a que vuelva a traer aquella información que había guardado, pero ya me la va a traer con un sentimiento diferente, de perdón, de paciencia, de tolerancia, de no juzgar, de todos los elementos que sean de vibración de amor. Eso. Y en ese momento se desbloquea y puede llegar a... Me encantaría que ampliáramos un poquito ese concepto de supraconciencia, Luis Carlos, porque es hablar de un estado definitivamente ampliado de conciencia, pero ojo, yo creo que aquí hay una característica muy importante, y es que en esa supraconciencia no existen separatismos, no existe el odio, no existe el resentimiento, no existe la ira, no existen esas frecuencias bajas, sino que entramos en esas altas frecuencias que nos permiten acercarnos a la palabrita que dijiste
desde la introducción de este curso de hipnosis, que fue amor, y que por algo se llama El amor es hoy. Para mí esa es la parte más importante, Alejo, porque es que cuando ayudamos a que la persona se vaya a esa dimensión de la subconsciencia, entonces voy a estar más en contacto con esa esencia espiritual donde está toda la conciencia, la supraconsciencia. Entonces va a venir la información que está guardada también en ese campo espiritual. Esas emociones, ya sean positivas o negativas. Nosotros en las terapias buscamos las negativas para convertirlas en las positivas, pero también podría recordar las positivas perfectamente. Entonces es como abrir ese baúl donde está escondida todas las cositas que yo guardé porque todavía no tenía la capacidad de analizar lo que había sucedido. O guardé ese juguete porque yo no sabía jugar con él todavía. Entonces ya que estoy mayorcito y ya soy capaz de vivirlo, lo traigo, veo cómo funciona bien con él y sale de esa que yo he llamado la supraconsciencia, que me parece hermoso ese concepto de saber que la supraconsciencia es el contacto con el ser espiritual. Y en ese ser espiritual no hay tiempo, no hay espacio, no hay absolutamente límites de ninguna clase. Ok, y aquí viene el diablotín que se me sale a mí en un momento determinado. Entonces yo he visto que en algunas de tus sesiones alguien entra en un estado, llamémoslo así también, de supraconsciencia, donde toca ese baúl de los recuerdos, pero resulta que va mucho más allá de su vida actual y entra en un proceso, digamos, de regresión a otras vidas, y es ahí donde yo tengo la pregunta del diablotín, y es, ¿cómo saber que esto que estás experimentando en ese momento es tu propia existencia en otra dimensión anterior, o simplemente el recuerdo a través del ADN que ha quedado grabado en la humanidad y que en algún momento sale a flote, el sufrimiento de otro ser que murió ahogado en el mar, o ese que se quemó en la hoguera, o etcétera, etcétera? Esa yo diría que es la parte más importante, Alejo, porque nosotros guardamos allá en esa supraconsciencia toda la información que llegue a nosotros, ya sea porque la viví, siempre porque hay una emoción fuerte, o tiene que haber una emoción, pero puede ser porque la viví, o puede ser porque la vi, o puede ser porque la escuché, o puede ser porque me la imaginé, o puede ser porque lo estoy viendo en otras vidas. Okay. ¿Qué es importante? Nada. Lo único importante es la emoción. Entonces, y para poderlo, que lo entienda cualquier persona, yo lo explico, es como cuando voy a un computador y tiene virus. Entonces, ¿yo qué hago? Yo busco por dónde llegó el virus. Me dice, no, es que este virus fue traído por una USB externa, entonces no le voy a parar bolas. No, sí le voy a parar bolas. No importa de dónde venga. Entonces, ¿qué hago yo en el computador? Yo limpio, reseteo, pero no me interesa por dónde llegó. Pudo haber llegado por cualquier campo. Entonces, lo que nos interesa siempre es eliminar, o más bien que eliminar, la palabra correcta sería cambiar la emoción negativa por positiva, haya llegado por donde haya llegado. Me encanta. Entonces viene la duda, hombre, ¿será que existen otras vidas o no existen otras vidas? Qué importante es. Toda la vida hemos tenido eso, y desde que empecé hace 35, 40 años, esto será verdad, esto será mentira, esto es tal cosa, y al principio tuve un poquito de curiosidad. Sí, ya no. En este momento ya no me interesa. Eso, esa conclusión a la que estás llegando, Luis Carlos, porque a veces hay, digamos, una curiosidad un poquito morbosa en tratar de averiguar todo el chisme, y a veces es que el chisme es el que nosotros vivimos en nuestros propios dramas, y qué importa si fuiste Juana de Arco en otra vida, o Simón Bolívar, o simplemente un gamín de la calle en cualquier parte. No, yo creo que eso no es lo importante, sino lo que acabaste de resaltar. Lo vi en una película y le impactó. Ya. Exactamente, un conflicto que quedó allí guardado. Te voy a trasladar esta pregunta antes de que sigamos esa que nos está haciendo allí Lucepín, y es si el Parkinson puede ser tratado con hipnosis. Depende. Si el Parkinson ya es un degeneramiento físico de la persona, no va a ser fácil. Si el Parkinson está originado por una emoción negativa, sí. Entonces no podemos tener la certeza. Pero yo los trato a todos. Yo no me le niego a hacer el intento.
No digo que es que todos lo voy a poder ayudar y que todo va a salir muy bien. No, que el esquizofrénico no se puede. Sí, a ese también se le puede hacer el intento porque puede ser también de algo que más adelante podemos hablar de las posesiones o de las energías negativas que guardamos de otros seres que ya trascendieron y entonces producen unos síntomas similares a la esquizofrenia o a la bipolaridad. Entonces, yo no me le niego a hacerle tratamiento a ninguna persona, pero advirtiéndole, puede ser que no vaya nada, pero puede ser que simplemente le dé paz, tranquilidad, serenidad para que él sea capaz de vivir su enfermedad más tranquilo, no más. Yo lo que digo siempre es que lo peor que puede pasar es que no pase nada. Exacto, eso es lo más grave. Bueno, Luis Carlos, entonces ahora sí, ya pasamos por todas estas generalidades, vimos algunas técnicas de relajación y de inducción del estado hipnótico, vimos cómo algunas personas pueden ser o no susceptibles a estos estados, vimos que también el hipnotizador tiene que tener algunas características especiales, que debe estar, digamos, en una preparación importante, donde entienda su rol de servidor en un momento determinado y que más allá de ese espectáculo que también existe y bueno, y es válido y digámoslo así, que digamos que despierta curiosidad en mucha gente, pero más allá de eso, tenemos en nuestras manos una herramienta que a mí me parece exquisita y fundamental de cómo entonces a través de estas cosas podemos nosotros llegar a establecer contacto con ese subconsciente profundo donde habita la mayor parte de las alteraciones en el ser humano. Eso lo explicamos porque el 90% del tiempo, tal vez un poco más, nosotros estamos a nivel del subconsciente. Es decir, estamos viviendo una cantidad de cosas de las que no nos percatamos en el nivel consciente, pero el subconsciente continuamente está registrando y está almacenando en ese disco duro a través del giro, o mejor, de esas circunvoluciones en el cerebro, que por eso el cerebro está enrollado para poder almacenar muchísima más información que si estuviera simplemente estirado, ¿no? Entonces, eso hace que el subconsciente siga almacenando información profunda. La pregunta es, ¿cómo saber en qué momento y hasta qué punto en una sesión de hipnosis es prudente llegar o simplemente dejar a un punto y retomar en una sesión posterior? ¿Qué signos, qué síntomas pueden ser de alerta que nos digan es suficiente por hoy o simplemente ni siquiera de alerta, sino que el cuerpo dice, ya, me siento bien? Okay. Lo acabaste de decir perfectamente. Es el mismo consultante, el que está allí sentado, el que me va a decir, no, ya estoy bien, ya me estoy sintiendo tranquilo, y con eso no quiere decir que hubiera quedado totalmente bien. Okay. Porque el ser interno de cada uno, esa supraconciencia que llamo yo, tiene la capacidad de frenar la información si no la necesita salir. Eso. Y nos pasa mucho que una persona viene, hace un tratamiento que lo hacemos buscando que salga todo. Yo no termino sino hasta cuando la persona me dice que salió bien. No va a durar 15 minutos, ni una hora, ni hora y media, ni 2 horas, no sé cuántas. Ajá. Hasta que la persona me diga, estoy bien. Entonces, aún así, saliendo muy bien, a los 2 o 3 meses me puede llamar y decir, imagínate que me está pasando tal cosa. Entonces, ¿qué pasó? Prum, venga, y vamos a ver, y ahí aflora lo que no quiso aflorar allá. ¿Qué quiere decir eso? Esto está manejado definitivamente por una energía que todos hemos llamado alma, energía suprema, lo que sea, lo que habita dentro de nosotros. Y esa lo maneja perfecto. Y si hay algo que él no puede saber todavía o no está en las condiciones de afrontarlo, no se lo dejan recordar. Él no cree que quedó listo. Sí. Pero la teoría mía es, para ir lo que yo enseño a todos mis alumnos, es que la terapia la va a hacer hasta que el paciente le diga, estoy listo. Okay. No soy yo como terapeuta el que me lo voy a decir, ¿usted está listo para hacer hipnosis o no? No, si él me dice que está listo, yo lo hago. O le voy a decir, no, es que se acabó el tiempo, ya pasó 1 hora, se me tiene que ir. No, yo sigo. Es como, la comparación que yo pongo es como si tú estás eres un cirujano y abriste el abdomen de la persona porque había un quistecito
en la parte superior del intestino delgado. Y apenas lo abres, ves que hay unos otros más abajo. Claro. Hay que sacarlos todos. Sacarlos. Mejor dicho, ese símil estuvo perfecto. Mira, entonces aquí destapamos el inconsciente de la persona y si empiezan a salir cosas es hasta que la persona quede completamente tranquila y me diga, ya, me siento muy bien, me siento en completa paz. Como tú sabes, yo soy muy chismoso, sí. ¿no? Entonces no me voy a aguantar una cosa que hace rato me está dando vuelta en la cabeza desde la primera vez que lo contaste y fue en el momento en que empezaste a recibir esa información, ¿sí? En el momento en que se te empieza casi que a dictar, pregunta por esto, pregunta por aquello, ¿hubo algún factor detonante, digamos que un punto de inflexión o un movimiento abrupto en tu interior que te llevara a estar en un estado crítico en el que necesitabas en ese momento recibir esa información? ¿O qué ocurrió específicamente en tu caso personal? No. ¿Te acuerdas que yo creo que te lo había dicho la otra vez cuando yo empecé a hacer las hipnosis primero de espectáculo? Tengo que reconocerlo, que hace 40 o 50 años hacía era hipnosis de espectáculo. Pero ya por ahí hace 35, 40 años ya me dediqué, hombre, esto tiene que servir para algo más que simplemente reírnos. Ok. Y después, cuando empecé a hacer un poquitico ya de ir a recorrer y hacerle recordar el momento de la juventud, el de la niñez, después di el paso y me fui al vientre, y en el vientre se encuentran muchas emociones, porque el bebé capta las emociones de mamá y de papá, mucho más de la mamá. Bien. Entonces, es ir a hacerle tomar conciencia que esas emociones que son de la mamá, son de la mamá, no son de él, no son de él. Me gusta mucho llevarlo unos poquitos días, unos meses antes del nacimiento, para que él se imagine cómo es, cómo soy yo 20 meses antes de nacer. Si nosotros somos almas espirituales que hemos existido siempre, entonces, ¿cómo te imaginas tú que eres 20 meses antes de nacer? Y esa fue la primera curiosidad. Queriendo ya como entrando como en un reto. A ver yo qué va a pasar, qué me va a decir. Y normalmente me responden, yo soy una esfera, yo soy una luz blanca, yo soy una luz amarilla, yo soy un rayo de luz, yo soy como un solecito, yo soy como una nube, me dicen alguna figura. Este es un momento crucial y definitivo, Alejo, porque en ese momento yo le hago a la persona unas preguntas para que él vaya sacando conclusiones. Le digo, mira si hay alguien alrededor tuyo. Me dice, sí, hay otras lucecitas. Entonces le digo, ¿serán esas lucecitas personas que también están por nacer igual que tú, que están esperando el vientre de una madre? Ah, sí, sí, claro. Entonces le hago tomar conciencia de que están y que estamos juntos, que somos uno en uno, que somos uno en Dios, que somos uno en el amor, que somos como gotas del mismo mar. Y eso es la mejor terapia para que la persona bote el miedo a la soledad. Qué bien. Porque cuando ya se da cuenta que yo estoy unido desde el campo espiritual a cualquiera y lo pongo a que miren a papá y a mamá. Y sí, yo estoy en contacto con mi mamá, pero es que me faltan 20 meses para nacer. Pero si yo la veo, ve a mi papá y también, o a mis abuelos, o de pronto hermanos que ya nacieron. Entonces les hago tomar conciencia. Mira que estás en contacto con papá y mamá, donde ellos tienen cuerpo material y tú no lo tienes. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar? Que la unión no es de materia con materia, es del espíritu o desde tu esencia con la esencia de cada uno de ellos. Entonces, tú vas a entrar después al cuerpo para poder expresar la unión que ya tienes. Entonces, va a haber momentos de la vida material donde vas a estar en soledad, se llaman esos momentos de la vida. Y la soledad es un momento hermoso, porque la soledad, que está compuesto por dos palabras, es la edad de buscar el sol. Sol, edad. Entonces, entonces ya sé por qué estoy solo
en mi casa a los 5 años y mi papá está trabajando y mi mamá también y yo me quedé solo. Es para tomar conciencia que ellos están conmigo, que no estoy abandonado, que no estoy solo o que se murió el abuelo, pero él sigue unido a mí porque él está en la misma dimensión donde yo estaba 30 meses o 20 meses antes de nacer y empiezan a enganchar esa unión de ese sitio que hemos llamado donde está la supraconciencia, que es el espíritu. Qué bien. Y eso es fabuloso, es fabuloso. Lindísimo, lindísimo eso que estás narrando allí. Se me ocurre algo que también me llama la atención. Algunos años atrás, muchos años atrás en realidad, Chopra hizo una experiencia con pacientes que tenían problemas de osteoporosis, ¿sí? Entonces él divide ese grupo en dos. Uno que recibe el tratamiento convencional y un segundo grupo que además del tratamiento convencional es llevado a un sitio que estaba decorado como 30 años atrás, con la música de 30 años atrás, con la vestimenta de 30 años atrás, y él concluye al final de ese estudio, que es un estudio prospectivo, que ese segundo grupo, por el solo hecho de estar evocando continuamente ese tiempo en el que obviamente 30 años atrás la fisiología era completamente distinta, mejoraba en casi 70% más que el primero. Pregunta, bajo hipnosis, ¿tú podrías dar una especie de orden a ese ser que, pongámoslo con el caso de la osteoporosis, pero perfectamente podría ser con cualquier patología? Obviamente 30 años atrás estaba sano, o por lo menos no padecía este tipo de cosas. ¿Tú podrías mantener una especie de sugestión hipnótica después del estado de trance en el que lo llevaste, para que esa persona, después de salir de ese estado profundo de relajación y de recibir tus órdenes de sugestión, esas órdenes persistan y entonces su fisiología se comporte como 30 años atrás? Sí, pasa mucho porque cuando la persona se ve como si estuviera en otra vida, es hacer el mismo experimento que hizo Chopra, pero ya en la mente. Ok. Y como nosotros ya todos sabemos que lo que yo me imagine para mí es real, para mi cuerpo material es real, entonces empiezan a producir fenómenos que todavía no entendemos, pero que vamos a llegar a entenderlo médicamente porque ocurre, pero el cuerpo empieza a funcionar diferente. Te cuento de un ejemplo que ese me impactó mucho y ese ocurrió hace muchos años, no sé, por ahí 20 años. Un muchacho enfermo de SIDA. Entonces me dice, no, es que lo que pasa es que el problema es que yo tengo las células T y las células T se están creciendo y esto va a acabar conmigo. Entonces, bueno, vamos a hacer un experimento. Entonces, vas a imaginarte que tú te puedes entrar en tu cuerpo y que tú tienes la capacidad de ayudar a que esas células T, las cuales se originan una buena parte en la parte ósea, tú las vas a ayudar a que no crezcan, que se queden quietas y que las células T son las células T las dañinas, ¿no? Sí. Las células T pueden ser ayudadoras en el sistema inmunológico. Correcto, no, es que son las células T que atacaban otras células. Okay, sí. Entonces tú te vas a imaginar que las células T atacan las células que dan el virus que él tenía. Sí. Me impactó cuando me llama el hombre como a los 3 meses y me dice, imagínate que se bajó el nivel casi que a cero, solamente por ese ejercicio mental. Qué bien. ¿Coincide o no? Yo diría que hay mucha parte que ayuda. Es como también los enfermos de cáncer los llevo a que se vayan a visualizar allá en la cresta ilíaca y aquí en el esternón donde se generan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que voy a generar mucho más cantidad de glóbulos blancos que son los que producen la defensa. Y dele, y dice, hombre, tuve mejoría. Entonces, con esto no quiero decir que es la panacea y que con esto vamos a eliminar, sino que son ayuditas. Son ayudas en donde vemos que nosotros sí podemos influir en la parte, hasta en esas partes tan profundas del cuerpo humano, simplemente con el poder de la mente. Es bello, es muy bello. Luis Carlos, cuando estamos conversando contigo, yo no sé, ocurre algún fenómeno muy extraño, y es que el tiempo se pasa. Ay, ya van a ser las 7:30, pero yo tengo unos regalos. Así,
ver, es que allá iba porque yo sé que hay un chismecito que nos quieres contar y que además hay un curso por iniciar y yo no quiero que eso se quede, entonces van a llegar en este momento los avisos clasificados que me parece muy Bueno, importante. el primero es que quien esté interesado en este tema de la hipnosis, entrando a la página de elamoresoy.co, pueden sacar de algo que se llama el máster de hipnosis. Qué bien, qué bien. En este máster de hipnosis, que yo lo mantengo también en forma física, es el que utilizo cada que llega el paciente y está lo que se debe hacer, porque se explica qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, absolutamente todo, hasta ya llegar a la sanación. Entonces, eso lo pueden bajar gratuitamente. Miren pues la generosidad de Luis Carlos, lo que les decía al principio antes de que él entrara aquí a conectarse con nosotros. Este hombre tiene una cosa muy especial y es que entendió hace mucho tiempo que el conocimiento no le pertenece, que le fue dado para el servicio y soy testigo fiel de todo lo que nos ha entregado este hombre y no es simplemente una flor barata, Luis Carlos, sino un eterno agradecimiento por tu disposición, siempre por tu humildad, por tu capacidad de dar. Con todo el alma. Entonces, allá dentro de ese masterclass existe pues todo lo que vamos a ir a sanar. Eso es. Esto está explicado también en un libro que se llama El amor es hoy, que también está en esa página y lo pueden bajar gratuitamente. Porque para yo poder hacer una hipnosis sanadora necesito entender estas circunstancias, necesito entenderlo. Claro. Que si yo no sé en qué consiste el perdón, si yo no sé en qué consiste la aceptación, y ahí está explicado absolutamente todo, entonces es importante que la persona pueda leerse ese libro. Ahora, el que quiera profundizar un poquito más sobre la hipnosis, hago talleres prácticos, y prácticos es porque esto que estamos hablando lo podemos hacer 3 días, nos dedicamos a hacer hipnosis, y estoy yo con otros colegas míos visualizando, hombre, aquí me equivoqué, qué voy a hacer, qué voy a cambiar, y hacen unas 10 o 20 terapias en esos 3 días que nos va a servir para que la persona vaya cogiendo práctica, porque yo sí espero que algún día esto sea más, haya más gente trabajando en este campo. Ese curso lo voy a hacer ahora 19, 20, 21 de julio. Ojo, 19, 20 y 21 de julio. ¿Dónde se inscribe la gente, Luis Carlos? Si quieres dar un teléfono o algo, yo lo anoto y lo dejo fijado. Todo se puede hacer en elamoresoy.com, www.elamoresoy.com. Y el celular puede ser 324 582 6424 6424. Aquí lo publico y lo dejo como fijado. ¿Es ese, correcto? 324. Esa parte del libro lo explicamos también vía virtual y lo hacemos en un taller que se llama El Camino del Ser. O sea, este ser espiritual, ¿qué camino está recorriendo? Y ese es un curso virtual que empieza ahora en mayo 15. Excelente. Está por empezar. Y es muy sabroso, es muy sabroso. Con eso te traslado una pregunta que alguien estaba haciendo. Si alguien puede recibir una hipnosis tuya a distancia, es decir, de manera virtual. Sí. Hacemos muchas terapias vía Zoom. Perfectamente. Excelente. Y el otro regalo es que todos nuestros amigos con quienes empezamos a hacer los talleres de nosotros, decidieron hacernos una cosa muy bonita, hombre Alejandro. Algo que lo han llamado el legado de amor de los Titos. ¡Epa! Entonces, cada uno de esos facilitadores, son como 5 de ellos o 6, van a hacer una conferencia sobre algunos temas que dicen han aprendido a través de El Amor es Hoy. ¡Wow! Entonces, van a ser 5 conferencias en total. 7 conferencias en total. La última es la nuestra. Entonces, cada uno de ellos va a explicar sobre algún tema del legado que recibió. Y lo empezamos también en mayo 14, va a ser el lanzamiento. Pero después va a tener unos horarios que dura como hasta septiembre, más o menos. Sí. Y quienes quieran obtener esa información lo pueden hacer a través de este teléfono. En el mismo teléfono, en la misma página.
Perfecto. Costos y todas esas cosas se las pueden informar. Perfecto. Excelente, maravilloso. Yo también quiero aprovechar para hacer ahí una cuñita, y es que el próximo martes 7 de mayo a las 6:30 de la tarde en el edificio Square, muy posiblemente Luis Carlos nos acompañe también con todo su grupo del Amor es Hoy. Vamos a hacer una charla con Genma Mente Alma, Caro y Miguel, en el que vamos a hablar de conciencia y dinero, y por eso, como ya los cupos están completamente agotados, los invitamos a que también lo hagan vía streaming, es decir, de manera virtual, y pueden encontrar la información y el enlace a través de las historias que están allí en el Instagram. Es decir, se pueden conectar allí y allí está el link que los lleva a separar el cupo, que yo creo que va a ser un material muy bonito. Y con esto van quedando muchos materiales muy, muy, muy especiales, hombre Luis Carlos. Para mí es tremendamente satisfactorio que la gente vaya quedando con ese material como algo que pueda consultar en cualquier momento. Yo creo que eso ya es maravilloso, ¿no? Sí, sí. Bueno, Luis Carlos. ¿Sabes una ventaja el próximo martes? Sí. Que no hay forma que nos quiten internet. Yo ese día en que esto fluya en el primer intento me voy a declarar ya, mejor dicho, absoluta y totalmente satisfecho. Y eso que fíjate que después de eso, bueno, funcionó. Eso estuvo bien, estuvo bien. Sí. Bueno, yo no puedo terminar este live porque sabemos que estamos haciendo un curso sobre hipnosis. Hemos hecho módulo introductorio, módulo 1 y el módulo 2. Contando a la gente que vamos a tener en el módulo 3, hombre Luis Carlos. Casos privados, ya casos particulares. Eso. Yo Porque creo que es la mejor manera de ilustrarnos. Ahí están las historias hechas en vivo casi, ¿no? Es que adrede lo quise hacer de entregarles esto que yo he llamado el máster de hipnosis, para que aquellas personas que vengan a la tercera ya tengan un poquito más de información y sepan qué preguntar. Entonces va a ser más bien un responder casos que hagan. Y podemos traer unos casos nosotros, tanto tuyos como míos, y explicarlos, pero más es ver que las personas, hombre, sí, es que yo también lo he hecho y he tenido este inconveniente, ¿qué puedo hacer? Y ayudarles más bien en esa forma. Excelente, así será con toda seguridad. Sí. Así que, hombre Luis Carlos, no me resta sino darte otra vez las gracias, gracias, gracias. Y de verdad que seguimos disfrutándonos esto muchísimo. Esto va a quedar colgado tanto en el Instagram de Luis Carlos como en el nuestro y como en el canal de YouTube, porque la idea es que ustedes puedan consultar esto. Muchas veces aquí escuchamos algunos conceptos que simplemente se nos olvidaron 10 minutos después, pero cuando tenemos la posibilidad de repetirlo y compartirlo, ahí yo creo que estamos cumpliendo la función que queríamos cumplir. Terminemos con una cosa, Luis Carlos. Aquí hay una cantidad de personas conectadas y sé que más de uno de estos definitivamente tiene problemas con el sueño. ¿Qué tal si hacemos una mini sesión ya para terminar, para dejar una especie de eso, de una orden sugestiva para que todos podamos tener un sueño reparador y relajador, ¿te parece? ¿Me puedo demorar qué? ¿10, 15 minutos? Lo que tú consideres. Ok. Entonces, digámosle a todas las personas que quieren hacer la relajación, yo voy a acercar un poquito más para que el sonido sea mejor, no importa que no se vea muy bien mi cara, porque voy a tomar una actitud de concentración total y absoluta. Y les pido a cada persona que quiera hacer la meditación que se ponga cómodo, si está en una silla, si está en una cama o si está en una mesa, que apoyen sobre la mesa la cabeza, que no haya el menor posible de esfuerzo físico. Ok. Y les voy a pedir que cierren los ojos, que con los ojos cerrados pongan a trabajar la mente, y la mente funciona a través de la imaginación. Quiero que se imaginen toda la energía positiva del universo. La hemos llamado amor, independientemente de la religión que tengamos. Es energía de amor. Y esa energía de amor desciende y entra en cada uno de nosotros. También quiero que tomes conciencia de tu respiración. Inhalas y exhalas. Te vas a dar cuenta que al inhalar estás dejando entrar una gran cantidad de aire lleno de moléculas de oxígeno
que son la energía vital para tu organismo. Oxígeno que va hasta tus pulmones y a través de los alvéolos se lo entregan al corazón y el corazón lo irriga a todo el cuerpo. Toma conciencia imaginándote cuando el oxígeno llega a tu cerebro y eso te ayudará a bajar las vibraciones cerebrales. Y para hacerlo, deja cerrados tus párpados y deja que tus ojos se inclinen hacia arriba. Y déjalos allá todo el tiempo que te sea factible. También toma conciencia de tu respiración. Inhalas y exhalas. Y te darás cuenta que en cada exhalación, inconscientemente, tu cuerpo se destensiona. Y no vas a perder el control de tu cuerpo. Llegas a un punto en el cual le dices a tu cuerpo mentalmente que tú eres el dueño de ese tu cuerpo y que lo vas a ayudar a relajar sin perder la conciencia. Y que para ello te vas a concentrar en las diferentes partes del cuerpo, para que así se vayan destensionando no solamente la parte que vamos a mencionar, sino lo que está alrededor de esa parte que mencionemos. Empieza por el cuero cabelludo, arriba, atrás, en los costados, vas por tu frente, nariz, boca, oídos. En especial te concentras en los músculos del maxilar inferior, los maceteros se llaman, y al tú aflojarlos sentirás que se acaba la presión entre muelas, dientes y labios. Y eres tú quien lo está haciendo. No es nadie, es la fuerza tuya sobre ti mismo. Destensiona los músculos de la nuca, tus trapecios. Recuérdalos que también son grandes, van desde la cabeza, van hasta tus omóplatos y luego llegan hasta pasando por tus hombros, llegan hasta tus omóplatos. El fin más importante de esos músculos es manejar la cabeza, controlarla. Entonces puedes sentir que se vuelve más pesada y vive esa sensación de pesantez de tu cabeza, que es agradable. Luego haces lo mismo con los músculos de la cintura y luego los músculos de las caderas. Aflójalos. Esos músculos de tus caderas son los que te dan esa fortaleza para estar de pie y controlan tus piernas y tus pies. Se llaman los glúteos. Destensiónalos. Podrás sentir entonces un destensionamiento, como un aislamiento de tus piernas y tus pies. Los sientes como libres, sueltos, para luego concentrarte en destensionar los músculos del pecho, los pectorales, van desde el esternón hasta cada hombro. Luego los músculos están en los brazos, los bíceps, los tríceps. Luego los codos, los músculos de los antebrazos y llega hasta las muñecas y los dedos de tus manos. Y relajas todas las articulaciones. Luego te concentras en los músculos del abdomen superior, el abdomen medio y el abdomen inferior. Y a través de la ingle, imagínate pasar a destensionar todos los músculos y tendones que hay en tus dos piernas, a la altura de tus muslos, rodillas, músculos gemelos, y llegas hasta la punta de los dedos de tus pies. Mira la sensación tan agradable que hay. Es una sensación que tú le diste a tu cuerpo, porque tú eres el dueño de tu cuerpo. Y míralo en ese momento en el cual tú quieres dormir y descansar. Y empoderas ese tu cuerpo diciéndole, yo soy el que doy órdenes en mi cuerpo. Dile a ese tu cuerpo que tú le vas a decir desde esa esencia espiritual tuya. Es una orden que va a llegar a través de la mente y va a llegar a actuar en el cerebro tuyo, en donde le dices, yo amo infinitamente mi cuerpo y lo voy a ayudar a descansar. Y te doy una orden. Y la orden puedes decirla poniendo la palabra en que tú tengas confianza. Dios mío, cualquier ser que tú tengas
una fe o algún amor, o en ti mismo, y dices, yo doy la orden de dormir profundamente. Y luego dices la palabra amor, amor, amor 3 veces consecutivas. Y eso hará que tu cuerpo se duerma profundamente. Entonces vuelvo y te repito, el anclaje que vas a dejar es, cuando estés debidamente dispuesto, con tu pijama, la cabeza sobre la almohada, cierras tus párpados y en ese momento dices, Dios mío, voy a dormir profundamente. Puedes agregarle, voy a relajar y descansar y recuperar todas las fuerzas físicas, mentales y espirituales. Amor, amor, amor. Y sentirás cómo se desconecta completamente tu cuerpo, porque es una orden tuya sobre ti mismo. Sentirás esa desconexión, y esa desconexión física de tu cuerpo hará que entres en este sueño profundo y recuperarás todas las fuerzas físicas, mentales y espirituales. Dejando esa orden dentro de ti, ya no nos queda sino tener un acto de gratitud y empezar a darle órdenes a tu cuerpo, diciéndole, ya sé que es mi esencia espiritual quien a través de mi mente le va a dar órdenes a mi cuerpo, a través de mi cerebro, y se va a cumplir lo que yo siento que deba cumplirse dentro de mi cuerpo. Y la orden que le das en este momento es, me voy a despertar recordándolo absolutamente todo, pero me voy a despertar feliz, alegre, contento, lleno de vitalidad y lleno de mucha energía. Y empiezas a despertar tu cuerpo, simplemente tomando conciencia de él o contando. 1, y vas tomando conciencia de tus piernas. 2, tomas conciencia de tus caderas, tu pelvis, tu abdomen, tus brazos, el pecho. Y 3, abre ya tus ojos y te despiertas completamente, tranquilo y sereno. ¿Ya? ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, les confieso Entonces, una vez hecho esto, si se van a practicarlo ahora, tiene mucho más efecto y tendrá más efecto en la medida en que lo vayamos practicando. claro, Mientras más los practique uno, más efecto va teniendo. esta misma noche, cuando me vaya a dormir, voy a poner este pedacito al final. Luis Carlos, de nuevo, muchas, muchas gracias. Estaremos conversando porque esto apenas empieza y porque de verdad tenemos muchas cosas que contar todavía. Vamos a hacer muchas cosas y muchas cosas bien bonitas en beneficio de todas las personas, Ale. Qué rico. Esa es Una nuestra feliz misión. noche para todos, en especial para ti, Luis Carlos. Un abrazo gigante. Un saludo a toda esa gente del Amor es Hoy. Qué gente tan especial toda. Gracias, Ale. Un abrazo para ti y Chao, todas chao. las personas que estuvieron aquí. Chao, chao. Abrazo para todos. Hasta Chao, luego. chao. Chao.